Evangelio de Mateo, capítulo 18. Mateo 18. Este estudio que vamos a estudiar el día de hoy es la segunda parte del estudio que hicimos la semana pasada. Y voy a repasar un poquito del estudio de la semana pasada. Pero sabemos que cuando Jesús vino a la tierra, Él vino para levantar su iglesia, una iglesia. Él mismo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, no. All right. Cuando Jesús dijo eso, esas palabras de Mateo 16, la iglesia todavía no existía. La iglesia no fue todavía formada. Pero Jesús sabía que Él vino para levantar una iglesia. Y la palabra iglesia es una palabra en el griego que es eclesia. Eclesia. Cuando Jesús dijo edificar mi iglesia, Él usó la palabra en el griego eclesia. Y la palabra eclesia, que quiere decir afuera de. Ek, quiere decir ¿qué? Afuera de. Y la otra palabra es kaleo, que quiere decir a llamar. Cuando juntamos las dos palabras, tenemos la palabra que quiere decir los que son llamados afuera de. Esa es la palabra iglesia, asamblea. Los que están llamados afuera de. Y Jesús vino para llamar gente afuera del mundo. Ya no somos de este sistema del mundo. Fuimos llamados afuera del mundo y adentro de su familia. Por eso ahora sabemos que la iglesia no es un edificio. La iglesia es tú y yo, personas que fuimos llamados afuera del mundo y adentro de su cuerpo, su familia, ¿verdad? Y si somos una familia, somos hermanos y hermanas en Cristo, ¿verdad? Dios mismo es nuestro Padre Celestial. Yo recuerdo cuando yo fui a la iglesia por mi primera vez y alguien me llamó hermano. Cuando dije, hey, ¿cómo está hermano? Yo digo, wow, bro, yo tengo 5 hermanos. Y tú no eres uno de ellos. No, pues ya somos hermanos medio en Cristo. Yo digo, pues dime más de eso. Y digo, ya somos familia, ¿verdad? Dios es nuestro Padre Celestial y ahora somos hermanos y hermanas y tenemos una familia celestial. No son de carne y sangre, sino del Espíritu. Somos un mismo Espíritu, ¿verdad? Y la familia espiritual debe de ser una familia muy del mismo Espíritu, más que la carne. Porque la carne, ¿verdad? Cuando vino la madre de Jesús a verlo, los discípulos dijeron que su madre está afuera. Y Jesús dijo, ¿quién es mi madre y quién es mi padre? Son ustedes que hacen la voluntad de Dios. Jesús estaba diciendo que la familia en la fe es muy fuerte, ¿verdad? Y cada miembro, cada individuo, cada cristiano, tenemos que ser miembros de una iglesia local. Hay una iglesia que se llama la Iglesia Universal. El día de hoy la Iglesia Universal está congregando en todo el mundo. África, China, en todo México, en Tijuana, Pedregales, San Felipe, Guadalajara, Querétaro, hay muchos capillas calvarios. Es la iglesia universal, ¿verdad? En todo el mundo están reuniendo el día de hoy para alabar al Señor. Y somos parte de la iglesia universal. No es nada más capilla calvario, hay asambleas de Dios, la iglesia bautista, muchas iglesias, ¿verdad? Que hay en el mundo hoy. Pero cada creyente debe de ser miembro de una sola iglesia local, donde tú congregas. Se llama cuando dices mi iglesia, pues no es su iglesia, ni es mi iglesia. La iglesia pertenece a nadie menos que Jesucristo. Él dijo, edificará mi iglesia. La iglesia es de Él. Pero somos miembros de una iglesia y podemos decir mi iglesia en la buena sentido de la palabra. Es donde congregamos, es donde alabamos, es donde estudiamos y es donde servimos. Cada miembro de la iglesia debe de servir en su iglesia. Si tú dices, mi iglesia es Capilla Calvario Tijuana, pues cada miembro debe de servir al Señor en una área u otro. Porque dice que todos tenemos dones
y talentos del Espíritu Santo para ponerlos en la obra donde congregamos. Yo quiero animarte, si tú eres miembro de esta iglesia o cualquier otra iglesia, estás visitándonos el día de hoy, debes de involucrarte en la iglesia donde tú estás congregando. Pone sus dones, sus talentos a la obra, ¿verdad? Pero aún vamos a llegar al grano, al punto. Jesús sabía que cuando su iglesia estaba formada, Jesús sabía que van a tener problemas adentro de su iglesia. Por eso Él nos dio instrucciones, porque Él sabe que somos humanos, que no hay ninguno de nosotros que podemos decir que somos perfectos. Tenemos debilidades, ¿cierto o no? ¿Cuántos tienen debilidades? Levantar su pie también, hermano. Todos fallamos, y como un hombre dijo, si no quieres problemas, la solución es muy sencilla. ¿Cuál es la solución? Dijo él, saca a toda la gente. Si no quieres problemas en la iglesia, saca a toda la gente. Porque donde hay gente, hay problemas. Y Jesús mismo sabía que entre su familia, entre los hermanos y las hermanas, Jesús sabía que vamos a tener problemas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, Jesús nos dio instrucciones. ¿Cómo debemos de actuarnos entre la familia para mantener armonía y unidad entre nosotros? Y en Mateo 18, la parte comenzando en versículo 15 hasta versículo 35, Jesús nos enseñó ahí cómo debemos de tratar con problemas entre nosotros. Y hay dos conceptos muy notables aquí. Uno es confrontación. Hay palabra confrontación, ¿no? Mateo 15 a 20 habla de eso, la confrontación. ¿Se dice confrontación o confrontación? Yo digo confrontación. Confrontación, ok. Eso es algo que muchas veces no gustamos, no queremos a tener a veces queremos brincar eso. Muchas veces no queremos, ¿se dice enfrentar o no? Personas, a veces queremos hablar atrás de ellos más que ir directamente con ellos, ¿verdad? Pero Jesús nos enseñó la importancia de enfrentar personas cuando hay problemas entre nosotros. También hoy vamos a hablar acerca del perdón. Las dos cosas van mano a mano. El enfrentar a alguien juntamente con el perdón. Porque si yo voy a enfrentar a alguien, tengo que estar dispuesto a perdonarlos. El momento que ellos piden perdón, tengo que perdonar. Son dos cosas demasiado importantes si queremos mantener armonía y unidad entre la familia que somos. Tenemos que saber cómo enfrentar y cómo perdonar. Son dos temas demasiado necesarios. Pero vamos a repasar un poquito de la semana pasada acerca de enfrentaciones. Hay 4 pasos que tenemos que tomar, ¿recuerdas? ¿Por qué no leemos versículo 15 a versículo 20 y repasar los 4 pasos que debemos de tomar cuando hay problemas entre la familia, hermano y hermana? Por favor, 15 a 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pudieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ok, hermanos, ¿cuál es el paso número 1? ¿Qué dice ahí? Cuando tenemos un problema con un hermano en la iglesia, Jesús dijo, si su hermano peca contra ti,
Eso nos muestra que es muy posible, como hermanos, todavía podemos pecar contra otro hermano. Muy probable, muy natural. No debe de suceder frecuentemente porque somos creyentes, pero sí puede suceder. Y si no podía suceder, Jesús no va a dar instrucciones. Pero ¿qué hacemos si alguien hizo algo contra ti? ¿Cuál es el paso número 1? Dice, tiene que ir con ellos uno a uno solos. ¿Puedes llevar a alguien contigo? ¿Cómo tiene que hacerlo? Uno a uno solos. Son instrucciones que tenemos que seguir si queremos mantener entre nosotros armonía y unidad entre su iglesia, su familia. Y hay varias razones para ir uno a uno. Número 1, si estás apuntando notas, punto número 1. Número 1 es que tenemos que dar a la persona la oportunidad a explicar lo que sucedió. Ejemplo, el domingo pasado yo estaba en Pedregales de Santa Julia, en mi oficina. Estaba escuchando música a preparar mi estudio bíblico. Y una hermana, llegó 2 hermanas de la alabanza, estacionaron enfrente de la portón, estaba cerrada. Y estaban ahí gritando en la oficina. Estaban gritando, pero yo tenía mi audio y estaba estudiando así mis notas. Y cuando ella entró, obvio estaba molestada, ¿verdad? Y yo cuando vio a ella llegando, yo abrí mi ventana y dije, buenos días, y saludó a las 2. Y uno me dijo, hey, ¿por qué no bajaste para abrir el portón? Y yo digo, es porque no te quiero. No es cierto. Yo digo, ¿por qué no brincaste? No. Yo digo, hey, perdón, pero tenía la música y estaba mirando mis notas y ni escuchaba nada. Pero ahí pudimos arreglar la cosa entre nosotros. Imagina si él fue con alguien más y dijo, no, yo vino y el pastor no quiere ni bajar, el flojo. No quiere ni bajar a abrir el portón, me dejó afuera en el solazo, muriendo de sed. Y alguien puede hablar y cosas así, pero de mínimo tenía la chance a explicar lo que sucedió. Y cuando tú vas uno a uno con alguien, ellos mínimo pueden explicar. Eso pasó y por cualquier razón pueden explicar. Número 2, es una chance que ellos pueden reconocer su error y pueden pedir perdón. Y ¿sabe qué? Perdón, man. Yo sí es cierto, la culpa es mío y no fue mi intención a ofenderte y por favor perdóname. Y ahí pueden arreglar su problema. Creo que la mayoría de los problemas entre los hermanos podemos arreglar en este nivel, uno a uno, ¿verdad? No tiene que hablar con nadie más, no tenemos que llevar testigos, podemos ir uno a uno y platicamos con la persona. La tercera razón por la cual debemos ir uno a uno es para no correr chismes. Jesús no quería que entre la familia corre chismes entre nosotros. Y hay personas, por costumbre, que nunca van directamente con la persona en quien toque el asunto. Pero hay personas que constantemente andan con toda la gente criticando otras personas. Pero muchas veces nunca van con la persona directamente. Va con una persona, no que la hermana, y va con alguien más, no que el hermano, y va con alguien más, no que y habla con mucha gente del asunto. Y ya entre la familia hay chismes corriendo y eso no es la manera para hacer las cosas, ¿verdad? Y cuando, ¿me oyes? Cuando alguien es constantemente criticando y hablando atrás de las personas, eso no dice mucho de las personas, dice mucho de la persona que habla. Habla un montón de su carácter, habla un montón de su persona. ¿Entiendes? A veces la gente ve a ti y dice, oh, dude, si tú puedes hablar a mí mal de tantas personas, tarde o temprano vas a hablar mal de mí. Y pierden la confianza. Porque la gente dice, pues ya eres marcado, ya eres conocido como alguien que habla mal de las personas. Y no una persona ni dos. Habla mal, hay unos que hablan mal de toda la congregación. ¿Verdad? Pero Jesús no quería que eso sucede. Por eso Jesús dijo, ir directamente con la persona uno a uno, ¿verdad? Solos y tratar de arreglar su asunto. Eso necesita mucha valentía. Muchas veces los chismosos, a veces, ¿puedo hablar francamente con ustedes? A veces son cobardes.
no tiene la valentía para enfrentar a la persona y por eso habla atrás de la persona, porque no tiene la valentía suficiente a sentar cara a cara. Es decir, quiero hablar contigo cara a cara, hombre a hombre, o si eres mujer, mujer a mujer, pero vamos a hablar, eso necesita mucho valentía. Y un chismoso a veces no tiene suficiente valentía para hablar cara a cara. Por eso hablan acá, 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 acá. Y eso Jesús sabía antemano que eso va a lastimar su iglesia. Por eso él dijo, cuando hay un problema entre un hermano, ir uno a uno solos. Sí, pero antes que vaya con él, ¿puedo hablar con muchas personas? No, nadie. Verdaderamente, no debe de ser nadie. Pero después, si no escuchan, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué dice? El siguiente paso, ¿qué es? Lleva 1 o 2 testigos contigo. Ya que fuiste uno a uno, ya tienes el permiso a hablar con alguien. Y ya puedes hablar con 1 o 2 personas maduros que pueden dar a ti un consejo maduro en Cristo. No tienes que hablar con un chismoso, porque si tú vas con un chismoso y sueltas su cosa, ellos van a hablar con más gente, es obvio. Tienes que hablar con gente en quien tú confías. Yo soy culpable, reconociendo mi culpa, ha fallado en esta área y Dios me ha dado una nalgada y una buena dirección en este estudio bíblico que tengo, que estoy compartiendo con ustedes. Pero a veces, como alguien vino conmigo una vez y hermano, yo quiero hacer un Mateo 18 y quiero que tú vayas conmigo para enfrentar a alguien hoy mismo, ahorita mismo. Y espérate, vamos a hablar del caso. Y cuando comenzó a soltar el caso, yo digo, espérate, pero hay cosas que están mal. Tienes que arreglar cosas en tu propio comportamiento. Y la persona me dijo, yo no quiero escuchar nada de mí. Yo nada más quiero hablar de esa persona, pero no hablas de mí porque no quiere que nadie hable de mí. Más o menos así. Yo digo, wow, tú nada más quieres jalarme. No es así. Tienes que buscar 2 creyentes maduros y buscar consejería de ellos. Y si son maduros, van a dirigirte directamente con la persona. Ir con la persona y arreglar el problema. Y si tú vas con la persona y no quieren arreglar, después los 2 testigos pueden ir contigo, pero cuando ellos van contigo, ellos pueden hablar. Los testigos pueden tratar a convencer a la persona, a reconocer su pecado, a reconocer su error. Tal vez son personas con influencia, creyentes maduros que pueden decir que está mal lo que estás haciendo y venimos para orar contigo a ver lo que estás haciendo que no es correcto delante de Dios. Pero si la persona no quiere escuchar los 2 testigos, ¿qué hacemos? ¿Qué es el tercer paso? Dice llevarlos a la iglesia, ¿verdad? El tercer paso. Y eso es muy probable estos ancianos, el pastor y los líderes. Y tienen que llegar los 2 testigos. Y decir, pastor, tratamos de arreglar un asunto. Fuimos con 2 testigos con la persona. No quieren escuchar a mí, menos a ellos. Ahora el pastor tiene que decir con los líderes, ok, vamos a hablar con la persona. Y cuando el pastor y los líderes hablan con la persona, si la persona no quiere escuchar al pastor y los líderes, algo anda demasiado mal en su corazón. Su corazón está mal. Hay algo ahí que no fue notable hasta que seguimos el proceso. Ya que seguimos el proceso, ya fue notable que tienes algo demasiado mal en ti. Hay una rebelión increíble. Hay una desobediencia a la palabra de Dios increíble. Y cuando no quieren escuchar el pastor o los líderes, ¿qué tiene que hacer? Ya tiene que correrlos. Tiene que sacarlos de la iglesia y el pastor tiene que hablar con la iglesia. Es algo que no hemos practicado como debemos de practicarlo, estudiando eso. Dios me habló mucho. Hay casos que debía de hablar a la congregación. Y decir, ¿sabe qué, hermanos? Seguimos el paso 1, fuimos al paso 2, fuimos al paso 3, y ahora el hermano es, how do you say, excommunicated. Ya tiene que sacarlo. No es tanto para lastimarlo, es para que ellos sienten avergonzados. Para que sienten la culpa de lo que están haciendo. Si no actuamos, muchas veces ellos no van a sentir la culpa.
Si están viviendo abiertamente en pecado y no quieren arrepentir, y tú andas con ellos comiendo, correteando, conviviendo, van a sentir muy cómodos en su pecado. Pero Dios quiere que en su iglesia hay pureza, hay integridad, hay honestidad. Y si alguien tenemos que cortar sacarlos, es para que se sienten avergonzados. Y cuando dicen, hey, vamos a tomar un café. No, ¿sabe qué? Tiene que arreglar cosas. Ya tú sabes. Fueron con uno, fueron con tres, con la iglesia. Arregla tu vida. Aquí estamos. Pero cuando ya estás arrepentido, ¿verdad? Y el deseo no es tanto correrlos, es que ellos vean y sienten, ¿verdad? Y ojalá que regresen arrepentidos. Y cuando regresen arrepentidos, ¿qué tenemos que hacer? Con brazos abiertos. Oh, I love you, man. Te amo. Qué bueno que regresaste. Felicidades. Bendición. Bienvenido. Pero en Corintios, 1 Corintios, era un hombre viviendo en pecado. Y Pablo dijo, entrégalo a Satanás para la destrucción de su carne. Deja a Satanás a destruirlo, dijo Pablo. En 2 Corintios, el hombre vino bien arrepentido, destruido, con cicatrices, ¿sí? Golpeado, sí. Porque a veces, cuando uno está fuera de la iglesia, siente, extraña mi relación con Cristo. Extraña el convivio entre los hermanos. Extraña tomar un cafecito con un hermano y convivir. Y siente como, y es bueno que sienten así, para que ellos regresan, ¿verdad? Arrepentidos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero mira, la decisión que la iglesia toma está respetado por Dios mismo cuando seguimos su orden. ¿Por qué no leemos muy rápido 18 a 20, por favor? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es una porción de la Biblia que fue tomado afuera de contexto muchas veces. Pero cuando estudiamos en contexto, ¿qué está diciendo esta porción? Está diciendo bien clara, cuando hacemos las cosas correctas, cuando oramos y cuando buscamos la voluntad de Dios, en estos casos, Jesús mismo está ahí en el medio de ellos. Cuando tomamos esas decisiones a sacar un miembro de la iglesia, Jesús mismo está ahí en el medio de nosotros. Y dice la palabra, ¿cómo dice lo que atéis en la tierra está en el cielo? Es algo confirmado. Jesús está diciendo otras palabras. Lo que ustedes hacen, buscando mi voluntad, orando y siguiendo el orden, está hecho en el cielo. Y ya hablamos de eso. La persona puede esconder en otras iglesias. Hay muchas veces cuando hay disciplina, se van y va a otra iglesia donde pueden congregar y el pastor y los líderes no saben el asunto. Y cuando llegan allá, dicen, pastor, yo soy músico, yo toco, yo canto, y en un par de meses ya son líderes de alabanza. Pero Dios está diciendo, el asunto conmigo no está arreglado. Está atado en el cielo, está agarrado. Jesús estaba ahí en el medio cuando la decisión fue tomada. Y la persona todavía tiene una cuenta a arreglar con Dios. Aunque está escondido en otra iglesia, pero el asunto nunca fue arreglado. Y Dios dijo, y la palabra dice que está, cuando la iglesia arregla las cosas, el hombre vino de nuevo y la iglesia se suelta, ya está soltado en el cielo. Ya fue obediente. La iglesia tiene mucha autoridad. Cuando seguimos el orden de la cabeza de la iglesia, que es Jesús, hay muchísima autoridad entre la iglesia cuando hacemos las cosas como Dios nos mandó, ¿verdad? Ahora, vamos a ver muy rápido la siguiente parte, que es, si vamos a enfrentar personas, también tenemos que estar dispuestos a perdonar. El perdón es muy importante en la vida de la iglesia y cualquier creyente. ¿Cuántas cosas tú y yo fuimos perdonados? Qué mala onda, ¿verdad? Si no queremos perdonar a otros.
Eso es increíble, es mal. Cuando un creyente no quiere perdonar a alguien, cuando fuimos perdonados tantas cosas. Y el que no quiere perdonar, ¿estás conmigo todavía? Y el creyente que no quiere perdonar nos muestra algo acerca de la condición de su corazón. Todavía hay algo que no está bien en su corazón. Igual cuando alguien no quiere arrepentir, hay algo anda mal en esa persona. Igualmente, el que no quiere perdonar, también hay algo que nos muestra que hay algo mal en el corazón de la persona que no quiere perdonar. Si yo digo, yo no quiero perdonarte, no voy a perdonarte, eso muestra algo grave, grave en mí. Hay un agradecimiento a Dios increíble. Si Él me perdonó un montón de cosas, ¿cómo yo voy a decir que yo no voy a perdonar a ti? Ya salió que hay algo mal en mí. Igual como el que no quiere pedir perdón nos muestra que hay algo mal en ti, igualmente el que no quiere perdonar. Las dos cosas son muy importantes, ¿verdad? El confrontación y el perdón. Va mano a mano. No podemos ser desbalanceados. No podemos ser, voy a enfrentar a todo el mundo sin perdonar. Tenemos que ser misericordiosos, compasivos, como nuestro Dios es compasivo. Es difícil, créeme, pero no es imposible. Vamos a ver rápido. Versículo 21. Ya seguimos, tengo 20 minutos para terminar. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mira, cuando Pedro dijo eso a Jesús, él estaba tratando de parecer muy espiritual. Porque era una, ¿cómo se dice? Debate entre los judíos en aquellos días, entre los rabis, de cuántas veces alguien tiene que perdonar a alguien más. Era un discurso increíble, pero ya salió una conclusión muy común entre ellos, diciendo que tiene que perdonar 3 veces una ofensa. La siguiente vez puede sacar su zapato y dar cachetadas. No dice eso. Más o menos. 3 veces, el siguiente vez, ya no estás obligado a perdonar. Es la palabra común en aquellos días. Y cuando Pedro dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Estaba como, yo creo, tratando de ganar puntos con Jesús. Como decir, mira, fíjate, como hasta 7, como yendo más para allá. Pero Jesús dijo 22. Les dijo Jesús, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 por 7? 490. ¿Crees que Jesús estaba diciendo contar hasta 490 veces las fallas? ¿Crees o no? Conociendo a Pedro, creo que ni él podía contar hasta 490. No, perdóname, Pedro. Cuando llegue al cielo no va a dejarme entrar, ¿verdad? Pero Jesús estaba diciendo, en otras palabras, Pedro, no es 7. ¿Por qué no es 7 por 70? Es como, la idea no es tener límites. La idea es que tenemos que seguir perdonando. Seguir perdonando. Como fuimos perdonados. ¿Cuántas veces fuimos perdonados? ¿No es diario que pedimos perdón al Señor? ¿Diario? Ay, Señor, perdóname por eso. Ay, Señor, perdóname por eso. Pedimos perdón diario por cosas que hacemos contra Dios. Y también tenemos que perdonar seguido. Siempre y cuando seguimos el orden de Mateo 15 a 20. Que dice que si vas con alguien y la persona está arrepentido y piden perdón, tienes que perdonarlos. Tienes que hacerlo. No es opcional. ¿Qué hacemos cuando hay un hermano que no quiere reconocer su pecado y no quiere arrepentir y no quiere pedir perdón? ¿Qué hacemos en estos casos? Seguimos la regla. Ir 1 a 1. ¿Verdad? Si no quiere escuchar, lleva 1 o 2. Si no quiere escuchar, lleva a la iglesia. Si no quiere escuchar, tiene que sacarlos. Es la orden que Jesús estableció, ¿verdad? Pero a veces creemos que estamos ayudando a la persona
cuando no hacemos nada. Decimos, "Bueno, ya están perdonados, te perdono". A veces tenemos que actuar, porque la persona no está arrepentido. La persona está viviendo su pecado y tú estás ahí escondiendo atrás del perdón cuando la Biblia no dice eso. Tiene que enfrentarlo, tiene que hablar, porque si no, estamos animándolos a seguir en su pecado. Y tú dices, no, pues están perdonados y quién soy yo para juzgar. No esconde detrás de eso. Hay mucha gente que no tiene valor para enfrentar a alguien y esconden atrás de no debemos de juzgar. Sabemos lo que es correcto y no, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Si alguien no está casado y está viviendo con su mujer, sabemos que eso es pecado, ¿cierto o no? ¿Y cómo decimos, pues, quién somos para juzgar? ¿Eso es correcto? No. Tenemos que enfrentarlo, tenemos que decir, dice, fiel son las heridas de ¿qué? De un amigo, que es fiel a decirte que estás mal. Pero dice, engañosos son los besos. El que va a dar besos y abrazos y como no hay nada mal, esa persona está mal. A veces en la iglesia sabemos que hay gente viviendo un pecado y viene y, ¿cómo está? Gusto verte. Y a veces debemos de dejar el beso y decir, ¿sabe qué? Arregla tu vida, porque estás viviendo un pecado y estás trayendo en la iglesia levadura. Y en la iglesia el pecado está ocurriendo porque a veces queremos dar besos y no palabras correctas. Dice, fieles son las heridas del amigo. A veces lo que da las heridas, ya voy a cambiar iglesias. Ya voy a otra iglesia donde no van a juzgarme. Y esconden entre otros hermanos en su pecado y Dios dijo, el asunto está todavía, la cuenta no está cerrada, está abierto, ¿verdad? Y tenemos que actuar, tenemos que a veces tomar los pasos correctos. Pero ustedes y yo sabemos que el punto principal de lo que vamos a leer ahorita es que cuando hay un hermano arrepentido, cuando hay un hermano verdaderamente arrepentido, pidiendo perdón, tenemos una gran obligación a perdonar. Mala onda al creyente que no quiere perdonar al otro. Eso no vale. Tenemos que perdonar. Y eso va a ser tan clara en el siguiente parábola. ¿Y sabe qué? ¿Estás conmigo todavía? Está tan pesado Jesús en este área del perdón. Como él dijo, si alguien no quiere pedir, arrepentir, una persona, 2 testigos a la iglesia y sacarlos. Pero el que no quiere perdonar, fíjate cómo es tanto el asunto aquí en esta parábola. ¿Por qué no leemos versículo 23, por favor? Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Que aquí está un rey que dijo, es tiempo a dar cuentas con mis oficiales. Hay unos que me deben dinero y es tiempo a dar cuentas. Y comenzó a llamar a los que debía a él dinero. Y llegaron ese hombre, versículos 24 a 27. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de los que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ok, este hombre llegó, ¿cuánto debía él? 10,000, ¿qué? Talentos. En dinero de hoy es igual como 20 millones de dólares. Ese hombre era un hombre oficial poderoso. No era cualquier fulano, cualquier esclavo. Era un oficial que debía de rey 20 millones de dólares. Y él no podía pagar. ¿Cómo va a pagar 20 millones de dólares? Y llegó al rey y el rey dijo, ok, vende él, su esposa
sus hijos y todos sus bienes, vende todo, echar él en la cárcel y págame la fracción de mi dinero, págame lo que debo. Y eso era algo en aquellos días que era muy común. Cuando alguien no podía pagar su deuda, podía venderlo o vender sus hijos. Era algo de la cultura, ¿verdad? Muy común a vender. Y es muy... no sé si usted ha comprado algo de Coppel o Electra. ¿Has comprado algo ahí? Allá, si tú no pagas hasta que te vende su abuela. Es pesado en esas cosas, porque una mujer vino conmigo una vez llorando y una hermana que tiene mucha confianza en ella, pero quería quitar su casa, su terreno. Y yo escuchaba historias que en Electra y Coppel y cosas así, si tú no pagas, te quitan tus terrenos. ¿Has escuchado eso o no? Yo fui a comprar algo el otro día con Rosaba. Fuimos a Electra. Y fue una estufa. Y de ¿cuánto cuesta estufa contado? Y me dijo, no vale a comprarlo contado. Cuesta más si hacen pagos. Y ¿cómo hacen menos? ¿Cuál tienda va a hacer algo así? No, si tú hacen pagos, sea menos que si pagas contado. Y yo sé por qué. Porque ellos quieren que la gente compromete con pagos, porque ellos saben que hay chance que van a tomar su terreno. O van a tomar algo más es lo que ellos hacen. Pero en esta cultura también fue muy común a vender personas. Y el rey estaba bien enojado y dijo, vende todo y págame lo que debes. Pero el hombre postró delante del rey y pidió paciencia, pidió compasión, pidió, sea paciencia conmigo, dame chance, voy a pagar todo lo que debo. Y el rey fue movido de compasión. El rey tenía misericordia y perdonó al hombre los $20 millones. ¿Sabes qué? La cuenta está cerrada, no me debes nada. ¿Cómo vas a sentir tú si tú debías 10,000 pesos y alguien dijo, ya está cerrado, ya no me debes nada? O tu casa, o la colegio, y alguien dijo, ¿sabes qué? Lo que me debes, ya no me debes. ¿Cómo va a sentir uno? Libre, agradecido, ¿verdad? El hombre debe de salir brincando y de tan gozo que el rey perdonó $20 millones y salió, pero mira lo que él hizo. Versículo 28 a 30. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le hogaba diciendo, págame lo que me debéis. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Vean, qué mala onda, ¿no? Salió de ahí y encontró una siervo, un amigo, un conocido que debía, ¿cuánto? ¿Sabe cuánto de dinero es eso en el día de hoy? $20. Él fue perdonado $20 millones. Y encontró a alguien que debía $20 y dice que agarró por la garganta, y la palabra en el griego quiere decir que estaba ahogándolo hasta que no podía ni respirar. Y dijo, págame los $20. Y fue perdonado $20 millones. Es algo increíble. Y el hombre cayó a los pies. Y dijo, postrado a los pies, y rogó y dijo, ten paciencia conmigo, voy a pagar todo lo que debo. La igual oración que hizo el primero, ese hombre hizo lo mismo. El otro cayó, oh rey, perdóname, dame tiempo, voy a pagar los $20 millones. Y este hombre hizo lo mismo, ¿verdad? Pero el hombre no tenía pasión. ¿Estás conmigo? El hombre en su corazón no existía compasión. No tenía misericordia. No tenía el amor de Dios. No tenía dentro de él. Y dijo, agárralo y echarlo, ¿dónde? En la cárcel. Y decimos, qué mala onda, ¿no? Qué frío. Pero muchas veces tú y yo hacemos algo muy similar cuando no queremos perdonar a nuestro prójimo. Porque tú y yo fuimos perdonados de una deuda increíblemente enorme. Una deuda que tú y yo no pudimos pagar.
¿Estás conmigo? Estuvimos muertos en nuestros pecados. Una deuda, yo tenía una deuda con Dios que yo no podía pagarlo. No podía alcanzar a lograr. Y Dios me dijo, porque yo rogo a Dios, perdóname, Señor, de mis ofensas y lávame en la sangre de Jesús. Y Dios tiene compasión. Dios tiene misericordia. Y Dios me dijo, Cristóbal, estás perdonado de toda su deuda. Ahora, ¿cómo voy a salir de ahí? Encontrar un hermano que ha fallado a mí y agarrarlo por la garganta y decir, Señor, castígalo. O si no, yo voy a hacerlo. Con rodillas y con... A veces, y tú y yo somos culpables de eso. ¿Cierto o no? Muchas veces, a cosas tan pequeñas que la gente hace contra nosotros y queremos crucificarlos. Y cuando escuchamos que algo salió mal por ellos, gozamos. La verdad. Cuando yo soy ofendido por alguien, escucha malas noticias, aleluya. Y después es como, igual como la historia. Fue perdonado tantas ofensas que ha hecho contra Dios. Y a veces no queremos perdonar a nuestro hermano porque no me hablaron. Porque hicieron algo tan insensible. $20. Algo tan pequeña. Y no queremos perdonar como fuimos perdonados. Y mira la historia, versículo 31 a 34. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debéis tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Qué es verdugos? Los que torturan personas, ¿verdad? Porque los siervos mirando lo que sucedió, los siervos mirando todo, sabían que era mal. Fue perdonado 20 millones y fue a agarrar a alguien por 20 y echó al hombre en la cárcel. Mala. Fue con el rey y el rey está furioso. En esa historia el rey es Dios. Estaba furioso. Dijo, tráemelo. Y cuando él vino, dijo, mal siervo, yo te perdonó tanta lo que debía. Y dijo él, tú debías demostrar misericordia a este hombre. Tú debías demostrar compasión a este hombre. Pero como no hiciste, dice, le entregó a los verdugos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que pagas cuánto? ¿Cuánto debía? Dice, llevarlo a ser torturado hasta que me paga los 20 millones de dólares. Man, la primera vez, él nada más dijo, mando a la cárcel. Y después dijo, mejor perdonarlo. Esta vez dijo, mándalo a ser torturado. Es más, y el rey está furioso. ¿Por qué? Porque es una injusticia que hacemos, que él hizo. Y lo que hacemos. Pero la conclusión está en 35. Fíjate lo que dice. Ahí viene cerrando toda la parábola. Aquí está bien claro. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no está pesado, si no os perdonáis de todo corazón. ¿De cuánto? ¿De cómo? De todo corazón, cada uno, a su hermano sus ofensas. Man, así está muy pesado el asunto. Cerrándolo bien, Jesús dijo, la historia era para mostrarte lo que Dios va a hacer con nosotros. Igualmente, igual como la persona que no quería arrepentir, tenía que tratar con él. Igualmente, la persona que no quiere perdonar, no parece tan sucio el pecado, ¿no? El que hace la ofensa, oh, qué ofensivo. Pero en los ojos de Dios, el que no quiere perdonar es igual grave el ofenso. Tú dices, yo soy el ofendido acá. Y parece más limpio, ¿no? Yo soy el ofendido. Pero el que no quiere perdonar tiene también una cosa muy grave en su corazón. Ok, déjame terminar. Jesús sabía que en la iglesia
van a tener problemas. Es sabía antemano. Pero hay dos cosas que son muy necesarias para mantener armonía entre nosotros. Uno es, ¿cuál es la primera? Confrontación. Tenemos que ir uno a uno con la persona y arreglar el asunto. Amén. También muy importante es el perdón. Cuando hay alguien que pide perdón, tenemos que soltar el perdón no una vez, ni 2 veces, ni 3 veces. Es un estilo de vida, de perdonar, ¿verdad? Son muy importantes y tenemos que seguir esas reglas. Ya están todos bien asustados, ¿no? All right, ya vamos a terminar. Nada más, muy rápido. Si tienes algo contra un hermano, ¿qué vas a hacer? Ir directamente con la persona. Ok, otra pregunta. Si alguien viene a ti, ¿estás oyéndome? Si alguien viene a ti quejando de alguien más, ¿qué vas a hacer? Frenarlo y decir, ir con la persona. Arregla el asunto con la persona. Si no quieren escucharte, ven conmigo. ¿Okay? Y eso es instrucciones que Jesús nos entregó para mantener en la iglesia un tipo de armonía y un tipo de unidad entre nosotros. No andas tú hablando contra un hermano a muchas personas. Tienes permiso a hablar a 1 o máximo 2. Después que fuiste con la persona, 1 a 1, ya puedes buscar 2 personas maduros. Y puedes ir con 2 personas y seguir el proceso que Cristo Jesús estableció. Amén. Y cuando alguien está arrepentido, perdónalo. Para que tenemos armonía entre la familia. All right, hermanos. All right, pónganse de pie.